socialdemócrata, hoy en día, y ha ganado elecciones. Eso nunca había pasado, y eso pasó el año pasado. Finalmente, con el caso de Rusia, bueno, se ha dicho que la economía de Rusia ha crecido. El Fondo Monetario Internacional dijo que un 3%, el gobierno ruso ha dicho que un 3,6%. Es un crecimiento considerable, tomando el contexto de guerra. Hay que decir que a Rusia, en el contexto del conflicto, no le ha ido tan mal, pero tampoco le ha ido bien, porque ahí hay un elemento que hay algunos que dicen que le ha ido mejor en la guerra. Yo no sé de dónde lo sacan. Que le ha ido mejor en guerra, claro que ha cambiado, ha tenido que transformar su economía a una economía de guerra. Y en una economía de guerra, cuando tú tienes que hacer movilizaciones, tienes que movilizar los recursos humanos para llevarlo al campo de combate. Ahí tú te llevas a los ingenieros, te llevas a los expertos en diferentes áreas. Entonces, ¿cómo puede crecer una economía cuando tú estás lastrando lo que es el capital humano? Y dentro del capital humano, el capital intelectual, que lo estás enviando a lo que es el campo de batalla. ¿Puede haber crecimiento en la economía, mi general Soto Jiménez? No, lo que pasa es, y quiero aprovechar para también abonar a la satisfacción, era la composición de este panel, ¿verdad? Y además el señor Bienvenido, que le gustan no solamente estas cosas, sino que es un impulsor de las mismas. Bueno, pero miren, así de repente se me ocurre responderle a Cordero, y eso nos lleva a lo que yo quería expresar. Que eso tienes tú que preguntarse a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, después de cada guerra y durante la guerra, ha desarrollado y crecido. Es más, se puede decir que se convirtió en una superpotencia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, y bueno, y decirte también que superó la gran crisis económica de los años 30 y de los 20 y los 30. Bueno, pero aquí se han dicho, todo lo que se ha dicho son aportes certeros, en un análisis como lo que me gustan a mí, ¿verdad? Yo siempre digo, y Cordero lo sabe muy bien, que cada vez que yo comenzaba una de mis cátedras y mi clase, yo siempre salía con una frase, que la gente diría, eso es afectación en latín. Feliz potui rerum connocerum causa. Felices aquellos que conocen la causa de la cosa, pero es para entenderla mejor, simplemente. Exacto. Y en este caso, yo creo que es sumamente conveniente. Pero yo quiero partir, si ustedes me lo permiten, de una observación muy interesante que climatiza, por así decirlo, y hace veraz una aseveración mía, sin ánimo de profecía, a 2 o 3 días de la guerra de Ucrania. Y es el asunto de los bloques que se están conformando. Sí. Quizás es el punto más importante de lo que se ha dicho aquí. No porque me va a dar la razón a mí, déjeme decirle que a los 2 o 3 días de comenzar la guerra de Ucrania, el señor Rafael Núñez hizo un evento en Santiago, en el Ateneo, Alianza Cibaeña, sí. Bueno, y entonces yo fui uno de los expositores junto con Iván Gatón. Y ahí analizamos lo que se sabía de ese momento. Y se agotó mucho sobre el contexto histórico de todo. Bueno, pero por ser guardia, fíjense que por ser guardia de origen y por tener matriz, que es el que está siguiendo Cordero con el asunto que él habla de la economía. Y te voy a decir por qué no es exactamente así, y es como ha dicho mi querido amigo aquí. Mira, ha crecido la economía. Sí. La economía rusa en guerra ha crecido. Y es que, señores, esa lógica que se puede usar para explicar todo lo demás no es la lógica de la guerra. ¿Tú sabes de qué es? Que fue lo que yo pronostiqué allá en Santiago. Mira, todo el mundo decía que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y al borde de una guerra nuclear. Yo dije que no, absolutamente, pero fue ratificado aquí en la Z. Yo lo dije, todo el mundo era un mundo apocalíptico.
Sí. No. Lo que está pasando, y concluye con esa idea suya, lo que está pasando simplemente es la repetición de una guerra fría. Correcto. Es la segunda guerra fría. Es más, en típicos de la guerra fría, los conflictos que están sucediendo, colaterales, como sucedió en la guerra fría, la guerra Israel, sí, la guerra de Hamas, Israel con Hamas, también, y todos los conflictos que se han sucedido, eso no son más que producto de una guerra fría. De una guerra fría. Naturalmente, en aquella ocasión, yo también observé, estamos hablando 2 o 3 días después de la guerra, yo observé que la única diferencia entre esta guerra fría, yo digo que es una continuación, Sí. Una continuación. Están ahí los mismos. Sí, pero vamos a llamarle una segunda guerra fría. Dice 2.0. Sí. Los elementos son, primero, no hay una connotación ideológica, sino fundamentalmente economicista. Y segundo, que el club nuclear se ha expandido. Así es. Y eso representa o puede representar un problema para el control. Ese es el gran desafío. ¿Para el control de qué? De lo que llamó la disuasión y la distensión. Pero aún la disuasión se está dando como fenómeno típico de la Guerra Fría ahora. Por ejemplo, Putin, cada vez que puede, lo acaba de hacer ahora, y causa alarma. No. Le saca el muñequito del diablo jugar, que es el asunto nuclear. Bueno, entonces lo hace, y al hacerlo, es un elemento típico de la Guerra Fría, típico, que yo vuelvo y reitero, y es peligroso esa aseveración, ¿verdad? Por algunos detalles que tú dijiste, que no se va a producir ninguna guerra nuclear. Así es. Que no se va a producir, sencillamente porque hay mucho que perder, hay demasiado que perder, que fue lo que se llamaba el proceso de disuasión y distensión en la Guerra Fría. Bueno, pero yo me sotorreí mucho cuando oí a Putin diciendo los mismos argumentos. Por ejemplo, él habló de que el arsenal es más numeroso y que es tecnológicamente más avanzado. ¿Que el de quién? Que el de los Estados Unidos. Entonces, fíjate cómo todos los demás conflictos armados, porque ¿cuál fue una de las cosas típicas de la Guerra Fría? Que ese mundo bipolar que tú puntas, ninguno de los polos se enfrentaron nunca militarmente, sino que se enfrentaron por interpuestas personas. Pros y conflictos procesos. Sí, mira, en cuanto a los elementos interesantes que están pasando ahora, ustedes analizaron el caso de Macron, que yo creo que esa aseveración de Macron ahora sí es peligrosa. El simple hecho, no por lo que puede hacer, pero yo te voy a decir algo, lo fue también en la Guerra Fría. Yo recuerdo en las escuelas norteamericanas, cuando yo estaba cursando el Estado Mayor, decían, o los profesores decían, que los misiles franceses, que es una de la tercera potencia nuclear en esa época, era Francia, que los misiles franceses estaban apuntando para arriba. Pero había un problema. Ustedes saben que la guerra se divide en 3 niveles: el estratégico, el operacional y táctico. Había un problema serio a nivel operacional. Y es que, miren, supuestamente en esa época, que por cierto debo decirlo para reiterar lo que tú dijiste, señores, la Unión Soviética, el ejército soviético, era el ejército más grande que ha parido la tierra jamás. Yo recuerdo así, porque fui instructor de la amenaza por muchos años, que eran 197 divisiones. 197 divisiones que tenían. Creo que había 70 de tanque y 70 de fusileros motorizados. Señores, oigan bien lo que les voy a decir. La relación en Europa era 9-1. O sea, que por cada tanque norteamericano había 9. Y ustedes saben dónde era el escenario de guerra, que eso justifica las aprehensiones que usted dijo, o que se dijeron aquí del pueblo. Pero hay otra aprehensión, que por mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, de la destrucción de Alemania, óigame, el campo de batalla virtual era Alemania. Sí, así es. Era Alemania. Entonces, lo de Francia era interesante. ¿Por qué estaban para arriba los misiles? Porque resulta que la línea
de contacto, como nosotros llamamos el límite avanzado del área de combate, era lo que se llamaba la brecha del Fulda en Alemania. Para que ustedes tengan, ahí comienza la relación. Había 2 o 3 ejércitos de tanques soviéticos encolumnados ahí. Miren lo que pasaba. Resulta que siempre se jugó con la hipótesis hasta el último momento que la guerra iba a comenzar convencionalmente en Europa, pero que a partir del tercer día era inevitable el uso de armas nucleares. Entonces, entre la brecha del Fulda y Francia hay 500 kilómetros, y una división soviética tiene la misión de avanzar 500 kilómetros diarios. Una fuerza sumamente motorizada, ¿verdad? Y mecanizada. Entonces, ¿qué pasaba? Que Francia, mientras se estaba debatiendo el problema de los misiles de los MX y de los Lancer y de los Frog, ¿verdad?, que era un gran problema para la disuasión, resulta que Francia decía lo siguiente, como si fueran unos versitos: si los soviéticos avanzan, cruzan la línea del Fulda, nosotros usaremos armas nucleares tácticas para decir que se están acercando a nuestra frontera. Si llegan a tal punto, a otro punto más cercano, recuérdense que son 500 kilómetros, entonces nosotros vamos a usar armas nucleares convencionales, no medias, de alcance media, okay, para decirle que paren, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Nadie se daba cuenta que el campo de batalla era Alemania. Sí. En esos kilómetros cruzar era Alemania. O sea que eran armas nucleares sobre Alemania. Y Francia, entonces, estaba atendiendo sus intereses y rompía el equilibrio estratégico que siempre había, que hay que tomar muy en cuenta que los alemanes, lo que se dijo, porque todo depende, sin ser historicista, del desarrollo de unos conceptos que nosotros manejamos ahora de actualidad, pero que no son nuevos. Y no solamente no son nuevos, se han ido desarrollando a través que ha pasado el tiempo. Y entonces, el caso de Alemania es interesante, o sea, su situación actual, porque no siempre fue así. No siempre fue así. A mí me tocó, por ejemplo, ser invitado por una fundación que se llama Friedrich Naumann en Alemania, cuando el asunto aquel del liberalismo y neoliberalismo, invitaron militares de América Latina y fuimos allá a ver el fenómeno que estaba pasando. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que Alemania tenía la necesidad de armarse, porque los norteamericanos y sus aliados, los ingleses y aún los franceses, le habían sacado los pies por razones económicas, pero no porque daban mucho y nada menos, sino porque hay que observar eso muy importante: las naciones competitivas de los Estados Unidos, paradójicamente, eran las naciones que perdieron la guerra. Sí. Fundamentalmente Japón y Alemania. Entonces, miren, resulta que cómo estaba dividido Europa desde el punto de vista de la OTAN en ese momento, pero la carga la llevaban los Estados Unidos. Sí. Fundamental. Había más de 300.000 hombres en Alemania, norteamericanos, que favorecía la economía alemana, esa economía competitiva, como en Japón, con el asunto de las bases. Entonces, como eran los competitivos económicos, ¿qué hizo los Estados Unidos? ¿Verdad? Le quitó el juguetico del medio, ¿verdad? Y amenazó con retirarle los misiles nucleares tácticos y de alcance medio de Alemania y de Japón. Y empezó a cerrar bases en Japón, y Alemania empezó a secar, porque ¿cómo estaba dividido la OTAN? En 3 regiones, en el Nordtag, en el Centag y el Sudtag, ¿verdad? Ahí tenía, pero la tropa supuestamente era una alianza, pero el peso de la alianza era los Estados Unidos. Y para corregir eso, entonces ellos sacaron los elementos. Ustedes recuerdan los famosos tratados SAL. Claro. Sí. El asunto fue que le sacaron. El único que se plantó y dijo: de aquí no me saca un misil nadie, fue Inglaterra. Nunca retiró
los misiles, no solamente ingleses, sino los norteamericanos que estaban en Inglaterra, Alemania. Todo depende de ahí, no solamente del deterioro. Yo lo que te digo es que cuando yo fui en esa época, no estaba tan descuidado. Y hay que hacer hincapié en que las organizaciones... Yo fui, para que tú te sitúes en tiempo, yo estuve en la época de la reunificación. Ok. Sí, de la reunificación. Y vi fenómenos interesantísimos ahí en la reunificación. Entre ellos, una escuela que se llamaba Inneren-Führen. Es una escuela en Düsseldorf que estaba dedicado a formar líderes militares desde el punto de vista doctrinal, a meterle esa doctrina, la de Occidente, a la gente que había sido oficiales militares, que habían sido del antiguo ejército, de la parte oriental. Entonces, ahí había las instituciones educativas. Por ejemplo, yo estuve en la Universidad del Ejército, en Hamburgo, y también estuve en las academias militares, y ya había, yo discutí en ocasiones con oficiales alemanes que ellos tenían una figura que yo después traté de implantar aquí, que es el Procurador General de las Fuerzas Armadas, que es una figura, en el caso de ellos, muy importante, que no tenía que ver nada con el mando, o sea, con lo que se llama la línea de mando. ¿Para qué? Para defender, oigan, los derechos humanos de la tropa. O sea que si un teniente le faltaba a un soldado, él se podía quejar, ahí está la ruptura, no por la línea de mando, sino se quejaban de esa figura que era fundamentalmente elegida en votación el procurador. Bueno, cuando yo hablo que quise meterla aquí, fue en otro aspecto el procurador, la figura del procurador, no que rompiera, no nada de eso, sino que pudiera atender los asuntos, sobre todo los asuntos tuyos en una época que fueron los asuntos económicos, para que no hubiese ningún tipo de irregularidades. Bueno, en este caso, yo quiero decirle, para retomar la línea, que es el mismo problema, ¿verdad? Los alemanes, no solamente tienen la carga en cuanto al asunto de los impuestos y los demás, y el gasto militar, que nace precisamente de la guerra, esa inquietud nace de la Guerra Fría, de la Guerra Fría y del problema de la disuasión estratégica, porque Alemania, cuando los norteamericanos empezaron a sacar tropas de Alemania, ya es obvio que esa cantidad de soldados cobrando cheques y gastándolo ahí, ¿a quién favorecía? ¿Qué economía favorecía? A la alemana. Y ellos comenzaron a sacar tropas, no solamente misiles, sino las tropas, para entonces, cuando eso pasó, ellos ya vieron que tenían que hacerse cargo, por lo menos, de su defensa. Lo que ha hecho Japón, el caso de Japón no es diferente, pero ya Japón tiene una estructura militar así. Muy buena. No, muy buena. De una manera silente. Sí, de una manera silente. Pero que yo lo que le digo yo, eso que la posición suya, interesante, ¿por qué? Porque eso pasó ya exactamente en la Primera Guerra Mundial, son las mismas aprehensiones con Alemania. ¿Qué fue lo que hicieron? Que esa fue una guerra que le dio paso. Esa fue la guerra que finalmente se preconizó como que era la guerra que le iba a poner fin a toda la guerra. Y solamente creó las condiciones para una guerra mayor. ¿Verdad? ¿Por qué? Por el Tratado de Versalles. Porque el Tratado de Versalles no solamente fueron sanciones económicas, fue la limitación del ejército de los 100.000 hombres. ¿Verdad? Y entonces, señores, esa ruptura, siempre hay el mismo problema con Alemania. Después, cuando ellos rompieron, que Hitler, en aquel vagón famoso en París, después de la toma de París, con el Tratado de Versalles en la mano, dijo, este es el día más feliz de mi vida. Fíjense hasta qué connotación. Por las humillaciones que sufrió, ¿verdad? Y que se le fue la mano a los aliados. Se le fue la mano en el desarrollo de esas sanciones. Bueno, y ahora se necesita la cooperación, el concurso de Alemania.
Pero siempre hay un cuidado cautelar. Claro, por las ambiciones. En Alemania es un problema cultural, a pesar de todo lo que se ha hecho. Así es. De todo lo que se ha hecho. Hay un problema cautelar con Alemania. Ahora, yo decía lo de Macron, porque el bloque, como tú lo dijiste, está formado. Sí. Está formado de hecho. Sí. De hecho, está formado. ¿Y cuál fue otro punto que tocaste muy interesante? Las relaciones sino-soviéticas. Óyeme. ¿Dónde se originaron fundamentalmente? Primero por un problema geopolítico. Y es que la expansión de Pedro el Grande hizo que llegaran al Pacífico ruso. Todo lo que era el norte de China, hasta el Pacífico, correcto, hasta el puerto de Vladivostok. Sí. Óyeme, todo eso era era ruso. Entonces los dos gigantes, como se le llamaba, rojo, llegaron a la conciliación, a una especie de unión, eso mismo que se está formando ahora. Sí. ¿Dónde vino la ruptura? Porque Stalin, Mao le pidió reivindicaciones territoriales a China, que le devolvieran su tierra. Correcto. Y entonces, que nosotros debemos aprender de lo que le dijo Stalin, nosotros los dominicanos, porque él dijo, el terreno de la URSS. El terreno de la URSS es sagrado y no habrá nunca reivindicaciones territoriales. Comandante Soto, una inquietud con relación a Vladivostok, que ahora mismo Putin le ha dado facilidades a China para utilizar el puerto. ¿A dónde usted cree en el futuro que conducirá eso? No. Es que Vladivostok no es Vladivostok. Fíjate, es interesante ver el mapa. Te recuerdo que China le da Rusia le da la vuelta completa a Corea. Y es uno de los países fronterizos. Pero lo que tú estás preguntando es, hay que verlo también geográficamente, como decía Ratzel, ¿verdad? La historia es la geografía en movimiento. Mira, ¿dónde está Vladivostok? Es en la península de Kamchatka. ¿Y qué ha sido la península de Kamchatka? Era en la Guerra Fría, ¿verdad? Y yo me temo que lo sigue siendo también. El centro de inteligencia estratégica más fuerte. Y además el puerto de Vladivostok, hay un problema serio también, que es otro gran observación geopolítica que hay que hacer. Tú sabes lo que pasa con Vladivostok. Es el único puerto ruso, antes soviético, que tenía capacidad de navegación en los inviernos. Porque todos los puertos, y eso tiene que ver mucho con la guerra ahora. Al igual que el Mar Negro. Están congelados 6 o 7 meses, algunos siempre. Pero, general, perdón, agréguemele ahí que ese Vladivostok es el punto donde nace la nueva asociación que tanto los ultraconservadores rusos plantean para el mundo, que abarcaría de Vladivostok hasta Portugal en Europa. Sí. Es ahí en Vladivostok que empieza, y que el ex presidente ruso Medvedev ha hablado de ello, que es el actual presidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Ha hablado de esa nueva asociación que se puso muy de moda en los días que estaban las elecciones de Francia. Sí, no, y la permanencia que Cordero dice. Mira, ¿tú quieres que te diga una cosa? Los hombres cambian, las ideologías cambian, los líderes, lo que no cambia es la geografía. Es la geografía. Que es un arma de combate. En la Guerra Fría se manipuló mucho y se hicieron dos doctrinas grandes geopolíticas. Lo que se llamaba la búsqueda de los mares calientes. Sí. Porque con ese poder militar que tenía, no podía proyectarlo, no podía sacarlo. Desde el punto de vista de Turquía, por ejemplo, lo que es el estrecho de los Dardanelos, toda la flota del Bósforo rusa estaba cogida, por eso entra Turquía a la OTAN. Porque ellos, pero estamos hablando de una distancia que a tiro de artillería se bloqueaba el estrecho, ¿verdad? Por el norte era imposible. El único era Vladivostok, pero estaba demasiado en Occidente, prácticamente. Entonces, por otro lado, ¿verdad? En esa búsqueda de los mares calientes, eso explica otras conductas geoestratégicas importantísimas, como es, por ejemplo, ¿por qué le cogió a la Unión Soviética contener
bases militares e influencia en África. Porque ahí no hay problema de los mares calientes. Tenían que tener su flota o en el Mediterráneo o en África, que es casi lo mismo, ¿verdad? Sí. Por lo que es el Mediterráneo. Pero entonces, sí, entonces que no, y ahí vinieron luchas terribles. Pero que nos toca a nosotros por el Caribe, por ejemplo, ese afán de las expediciones cubanas en Angola es precisamente eso, y no solamente por Angola, sino por Zimbabue y Sudáfrica. Claro. ¿Me entiendes? O sea que fíjate cómo se detona y se va desarrollando todo. Yo lo que le estoy diciendo a ustedes, ¿verdad?, es sencillamente que esto no es la tercera guerra mundial. Hay otros que le han buscado otro nombre. Sí. Esto es simplemente otra guerra fría. Pero a tal grado que el que conoce a fondo la Guerra Fría puede ir pronosticando cosas que están pasando. Correcto. Se están repitiendo patrones. Sí, ahora, como ustedes dicen, en la Guerra Fría hay elementos nuevos. En esa Guerra Fría, ya yo dije algunos, pero el caso de los países del norte de Europa, con su ingreso a la OTAN, porque déjenme decir una cosa, yo solamente quiero que observen ustedes, la cantidad de bajas que están teniendo, oigan bien, el ejército de Ucrania diario, pero no por las manifestaciones de eso, miren, en otro sentido, típico también de la Guerra Fría, señores, y las mismas bajas rusas, ¿verdad? Sí, correcto. Pero hay que ver la simetría demográfica y demás. Pero miren, déjenme decir una cosa, esa guerra, que hay que destacar el ahínco de los ucranianos, pero miren, esa guerra ya se expandió. Correcto. De hecho se expandió, porque ¿quién es realmente, desde el punto de vista del sostenimiento de la logística, que está librando esa guerra? Es Ucrania. Lo dijimos ahorita. Fíjense un detalle. ¿Ustedes recuerdan una frase dominicana que dice que el peje muere por la boca? Sí. Lo que ha dicho el señor Biden. No, primero lo dice Putin, ¿verdad? Amenaza con la guerra nuclear, el uso de armas nucleares. Pero inmediatamente Biden, ¿qué dice? No habrá nunca, porque él le pone una limitante. El señor Putin le pone una limitante, que no se emplee soldados norteamericanos ni en la guerra. Sí, bueno, pero entonces Biden inmediatamente dice no habrá soldados norteamericanos, lo que habrá es apoyo logístico, pero en el apoyo logístico, señores, óyeme, está todo. Eso no fue mismo. Eso y sobre todo en esta etapa de la guerra de Ucrania, que es una guerra de desgaste. Sí, correcto. Hay una guerra de desgaste. La gente que sabe de logística, son detalles muy militares. Señores, cuando tú hablas de un tanque, un tanque, ¿verdad? Un tanque, que es el as de los ejércitos soviéticos y rusos ahora. Señores, la gente no sabe que las orugas de los tanques, hay que cambiarlo que en determinada tiempo de hora. Sí. Pero no es que tú quieres, ni que es que tienes que cambiarlo. Es igual que los cañones. Tienen vida los cañones. Vida. El cañón, eso se mide por cantidad de disparos. Hay que cambiar el cañón. Y vida útil. O sea que a los niveles de la casa, para no hablarle de los helicópteros, ¿verdad? Entonces, yo lo que les digo a ustedes es que lo que está pasando ahí, pero no es lo que va a pasar, lo que está pasando ahí en cuanto a la logística. Ahí, señores, Rusia, no estoy tomando partido, pues no tiene que ver nada, ni siquiera en el aspecto ideológico, señores. Que hay gente que cree eso. La gente sigue creyendo que Rusia es comunista. Sí, correcto. Y los comunistas y socialistas de este lado del planeta lo apoyan. Sí. Es casi como una cosa nostálgica, ¿verdad? Bueno, pero lo que está pasando es, señores, lo que está pasando ahí, en esa guerra de desgaste es terrible en cuanto al uso, y para no entrar en detalle, de la cantidad de municiones, la cantidad de misiles, bueno. Y como en otras ocasiones, fíjense qué interesante. General, ahí pienso que hay un símil en la guerra de Ucrania con Rusia ahora, con lo que pasó en el siglo XIX en la guerra de Crimea. Sí, que enfrentó a González, acérquese un poquito a Rusia, que enfrentó a Rusia con Francia y Reino Unido, además del Imperio
húngaro, Sí. perdón, austriaco, del imperio de los austriaco. Habsburgo. Correcto, Sí. de la dinastía de los Habsburgo. Porque el objetivo de ese momento era evitar que Rusia derrotara al imperio turco otomano y se apoderara del Medio Oriente. Claro. Entonces, las potencias occidentales en ese momento, Francia y Reino Unido, decidieron intervenir en la guerra, atacar a Crimea para debilitar a Rusia, para que Rusia no siguiera expandiéndose. Y aquí en este conflicto puede haber algo de esa estrategia. Juan, pero aportando precisamente a ese detalle, hay que recordar también que el interés de Rusia, ¿por qué se mete Rusia precisamente en lo que es la península de Crimea? Porque paradójicamente buscaba posesiones en el Medio Oriente, en lo que es Jerusalén, porque por su doctrina del cristianismo ortodoxo, y buscaba esas posesiones, y el imperio otomano, que ya estaba en decadencia, tuvo que ser auxiliado precisamente por Occidente, y buscando el consenso, y el imperio otomano dijo, no hay concesiones en el Medio Oriente, y por eso entonces, ¿qué viene? La invasión a Crimea en esa fecha. Sí. Bueno, pero que vamos a llamarle también la repetición, porque es el mismo problema geopolítico, es el lo mismo correcto, problema correcto. geopolítico. Pero miren, yo últimamente he rehuido tocar los temas que son muy complejos también, economicistas, que se barajan. No es que uno quiere barajarlo, que se barajan en el caso. Pero yo les digo a ustedes, defendiendo mi especificidad, la militar, que por qué yo me di tan temprano, me di cuenta tan temprano de lo que estaba pasando. Porque conozco la doctrina militar. Y entonces, para tú tener esa visión, porque mire lo que pasa, mire, Cordero lo sabe, la guerra tiene 9 principios. Y esos mismos principios se pueden usar usando un anglicismo, en crossover, en muchísimas cosas, lo han hecho otros autores. En la gerencia moderna. Y en la política también, También porque hay que tocar el tema en la política. Sobre todo. General, escúcheme, tengo que hacer este acotamiento porque ese señor que está ahí, mi hermano Juan González, al principio de la guerra coincidimos. Nosotros participamos en un evento en la UAS, donde éramos expositores, Juan González y quien le habla. Sí. Y desde ese momento, al principio de la guerra, nosotros entendíamos que no iba a haber tercera guerra mundial, que no iba a ser un conflicto corto, y todas esas aseveraciones que usted está haciendo, nosotros en ese momento, ahí está Juan, cuando hicimos aquella presentación, incluso hablábamos de las implicaciones que tienen el orden mundial. Sí, sí. Todo esto, o sea que... Yo recuerdo perfectamente eso. Porque usted sabe que este país es un vecindario. Bueno, y yo lo recuerdo. Y me sentí muy satisfecho de esa coincidencia de ideas. Pero mira, ustedes llegaron por otro curso. Yo llegué por una cosa simple. Por la lógica militar. Mire, usted puede agotar 1000 programas como esto. Usted puede, óigame, escribir muchos libros con respecto a una guerra. Pero hay una cosa que se llama, que la conoce Cordero, que es el cálculo de operaciones. Y el cálculo de operaciones, ahí está lo que está pasando. No importa que tú quieras manipularlo desde el punto de vista. No, el cálculo de operaciones te dice a ti. Eso habla. Pero también Sí. no solamente te habla, te predice. Sí. Es predictivo. Es predictivo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, yo me di cuenta por un principio de la guerra, que se llama, eso que yo estoy diciendo, es un principio de la guerra, que se llama la simplicidad. Estoy hablando del plano militar. Entonces, ese principio dice que en la guerra no funciona nada complicado, solo lo simple. Solo lo simple funciona en la guerra, ¿verdad? Y entonces, usted estaba viendo ahí, no solamente el curso de las operaciones, por eso, lo dijeron ustedes y lo dijimos nosotros, o lo dije yo, señores, el conflicto iba a ser largo. Porque estaba ahí. Usted puede decir que ha destruido 1000 tanques. No. Vamos al posicionamiento. Ahí está la lógica de la guerra. Entonces, fíjense que en el origen del conflicto, aquí se ha dicho cosas importantes sobre el origen, ¿verdad? Entre ellos, la guerra de Crimea.
Señora, hay una cosa más simple, que es ¿por qué Rusia atacó? Que no, fíjense una cosa, eso no fue una sorpresa, que es otro principio de la guerra. No fue fue una sorpresa a nivel táctico, pero a nivel estratégico no. Porque ellos lo habían dicho muchas veces, ellos lo habían dicho muchas veces. Y se lo habían advertido a los Estados Unidos cuando estaba jugando, ¿verdad? Precisamente con ese posicionamiento. Miren, usted sabe lo que hay que ver entonces, el origen de las cosas. Cuando tú le llamaste, Juan, la caída del muro de Berlín. Bueno, cuando eso pasó, ¿verdad? Hay que ver cómo se fue desmoronando ese gran poderío, yo dije el más grande de la tierra. ¿Cómo se desmoronó eso? ¿Cómo se desmoronó? Señores, con Alemania, todo el armamento, más de un ejército de tanques que había en Alemania, salía más caro devolverlo a Rusia. Mire que está cerca, devolverlo a la Unión Soviética. Lo que hicieron fue por romperlo. Sí, demolerlo. Que por cierto, los Estados Unidos dio un dinerito para acelerar ese proceso, ¿verdad? Señores, pero ustedes no recuerdan la sucesión de submarinos y de barcos de la flota que tuvieron accidentes graves y fatales. Claro. Se fue desmoronando poco a poco. El Kursk es uno de los casos más emblemáticos. Entonces, miren, llegó un momento, y esa es la obra de Putin, en que él paró eso, porque eso iba cuesta abajo mi rodada, como el tango de Gardel, pero por tiempo prolongado. Claro. ¿Verdad? Entonces ustedes saben lo crítico que es de usted pasar de ser una superpotencia a un país de tercer mundo, de nuevo. Inclusive el hoyo negro. Sí, exactamente. Hay otra gente que le llama el hoyo negro, pero refiriéndose a otra cosa. Entonces, fíjense cómo... El agujero negro. Sí, el agujero negro, que el símil. El capítulo número 2 del libro, El Gran Tablero Mundial. Sí, con los cosmos. El agujero. Entonces, el agujero. Que tú me pusiste a leerlo. General, tengo que hacer, y esto no puedo dejar de decirlo. Mire cómo la cosa se multiplica. Cordero le hace honor a usted como alumno. Pero entonces yo quedaría feo si no hago honor a Cordero como alumno de él. Claro. Mire, entonces usted... Es una cadena. Sí, usted debe de verse entonces magnificado, no solo en Cordero, sino en nosotros, que tenemos esa inquietud y que Cordero ayudó a incentivarla con su famoso papel y lápiz. Sí. Miren, yo le decía, en este caso, Acérquese un poquitito al micrófono. que lo que hay que tomar muy en cuenta. Y recuérdense que yo tengo una inclinación y un hobby por el lenguaje popular. Pero en este caso voy a usar el lenguaje popular porque ustedes estamos entre doctos, entre sabios, ¿verdad? Entonces, entre sabios, ¿verdad? ahorita dicen, Soto se está diciendo sabio. No, entre doctos. Entonces yo quería decir... Somos académicos, comandante. Sí. No, pero el producto no es... Recuerda cuál es el símbolo del infinito. Es una culebra que se muerde su cola, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos retroalimentarnos de nosotros mismos. El objeto de todo es beneficio de la audiencia, del que nos oye, de la gente que no tiene. Bueno, entonces lo que yo quería decirle era que para comprender lo que hizo Putin atacando Ucrania, después de haberlo advertido, es más, yo creo que la primera advertencia la hizo 6 años antes. 6 años antes, exactamente 6 años. Yo quería decirle, hay que compararlo con en el nivel que cayó militarmente Rusia, que se fue decojimbrando, como para usar un dominicanismo, poco a poco se fue, hasta llegar a posiciones muy lamentables. Sí. Pero como dice el poeta, algo pasó no sé qué día, y ahí tiene que ver entonces el manejo economicista que se le dio. Correcto. Es el mismo síndrome de la Primera Guerra Mundial, tanque, cañones por mantequilla. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que él comenzó lentamente a rehabilitarse. Cuando ya está, primero oculto, pero después llegó un momento que empezó a decirlo. Y empezó a exhibir el armamento, ¿verdad? Y llegó un momento entonces que él ya alcanzó excelencia. Que eso es otra cosa que hay que observar para los amigos del público. Señores,
lo que está peleando en Ucrania de parte de Rusia no es el ejército regular. No. Es un ejército profesional. No, ni el equipo tampoco. No. El equipo tampoco. Es una especie de usar ese equipo que ha ido saliendo. Obsoleto. No tan obsoleto, ¿verdad? No tan obsoleto, pero que ellos están haciendo. Entonces, ¿cuál es el símil que yo voy a hacer? Simple. Cuando yo era muchacho, hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Resulta que había una figura que llamaban los paracaidistas. Eran tipos que se metían en la fiesta sin invitarlo, ¿verdad? Y entonces, tú decías, después que el tipo se metía el paracaidista, yo creo que entre nosotros hubo paracaidistas. Tú preguntabas, ¿quién es que cumpleaños? En el caso de cumpleaños. No, ese que está ahí. Ya el tipo bebió, comió, bailó, se enamoró, hizo todo, ¿verdad? Pero él es un tigre. Entonces tiene que reforzar. Es ese que cumpleaños. Está bien. Entonces iba donde el tipo y le daba una pecosa. Sin hablar. Y ahí se armaba el despelote total. Eso fue lo que hizo Putin, guardando las distancias. Porque ustedes pueden decir lo que ustedes quieran de la guerra en Ucrania, pero Rusia se ha convertido en una nación de primer orden, capaz de armar un lío tan grande como ese, como el tipo del cumpleaños. No, y aguantarlo. Y aguantarlo. No, y soportarlo. No, ahora está haciendo el trabajo que él hace muy bien, ¿verdad? De la ironía, el doble sentido, y la frase directa. Bueno, entonces, hay muchas personas que dicen que lo que está pasando ahora mismo, es sumamente peligroso. Es lo mismo que en la Guerra Fría. Sí. En un momento dado, recuerden que en la Guerra Fría ya no se trataba de quién iba a ganar la guerra nuclear en el caso de que se produjera. Inclusive había un reloj para medir cómo nos íbamos acercando. Pero señor, usted sabe cuál era el problema. Que estaba asegurada la destrucción mutua, aunque no simultánea. Me explico. ¿Cómo estaba en un momento? Que es algo de lo que está pasando ahora. Que si usted me atacaba a mí, había una diferencia de 35 minutos. De 35 minutos. Si usted me atacaba, podía un ataque masivo, eso era la destrucción del atacado. Pero en el momento que usted veía en la pantalla, en el NORA, usted veía la pantalla de ese ataque, usted mandaba otro ataque similar y mayor. ¿Verdad que? Ok, yo voy a desaparecer, pero tú vas a desaparecer también. No hay forma de evitarlo. No hay forma. Entonces, pero escúcheme, comando, ahí es donde aparece lo que se llama la doctrina de la triada. Claro. La triada. Sí. Que se está argumentando ahora. Sí. Es más, Putin lo mencionó. Putin lo mencionó. Sí. Putin lo mencionó. En la reciente. Putin lo mencionó. Por eso digo que está pasando lo mismo ahora. El problema es que ya eso no es tan así. No es tan así como antes. Porque ¿qué cambió eso? Ese lo cambió la famosa Guerra de las Estrellas de Reagan. Correcto. Sí. La guerra de la galaxia. De la galaxia. Sí. Lo cambió. Sí. Lo cambió. Y todo era una diferencia de tiempo. Porque hay un problema. Cuando yo hablo del Fulda, los misiles que estaban, por ejemplo, un poco antes del Fulda, no estaban a 35. Cuando yo hablo de 35 minutos, estoy hablando de la distancia de los submarinos con respecto a las costas norteamericanas. No, yo estoy hablando, porque estamos hablando de misiles norteamericanos que estaban a 10 y a 15 minutos de sus blancos de la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, ahí había un gran problema con la distensión. Ahora, ¿qué fue la tasa que cambió? La pieza que cambió. El problema de que esos misiles pudiesen ser interceptados con láser, sabiendo que eso llegó a un momento tan avanzado, que eso existe ahora mismo, existe igualito, quizás más perfeccionado, más sofisticado, que ya no era, por ejemplo, los ICBM, que eran los misiles intercontinentales, o sea, del territorio soviético a los Estados Unidos. Eso nunca se salió, pero entonces eran los famosos vehículos de reentrada, mandaban a
a la estratosfera, giraba con relación a la Tierra, acortaba la distancia, no había el problema, era más rápido, no había problema de la fricción del aire, que era uno de los grandes problemas, y salían un vehículo de eso, uno solo, tenía 10 y 12 cabezas nucleares, con objetivos diferentes. Ahora, si usted es capaz de usted no nuclear eso, que fue lo que pasó con la guerra de las galaxias, ¿verdad? Entonces, ahí se desambló el problema. Ese era uno de los problemas que había cuando los rusos, bueno, los soviéticos colocan las ojivas en Cuba. Sí. Había un desfase en tiempo por el tipo de combustible que usaban los misiles soviéticos para alcanzar Estados Unidos. Entonces esa diferencia se compensaba colocando los misiles en Cuba, porque los de Estados Unidos estaban en Turquía y estaban a escasos minutos de Moscú. Escúchame que te interrumpa, pero no solamente eso, es que poniéndolo en Cuba, tú estabas a 90 millas del territorio norteamericano, cosa que era la ventaja norteamericana, porque los soviéticos no lo tenían. Ellos tenían misiles en Inglaterra, en Alemania, en Francia, a muy corta distancia, pero en los Estados Unidos no. Fíjate cuál es uno de los objetivos estratégicos de los Estados Unidos que se mantiene: librar la guerra lo más lejos posible del territorio patrio. Alfredo, como dicen ellos, ¿verdad? Que como bien tú decías, yo creo que lo de Cuba estaba a 3 minutos de Estados Unidos. Y lo de Turquía estaba a 11 minutos. A 11 minutos. Sí, los que estaban allá en Ankara estaban a 11. Por eso es que te decía, además del asunto de la flota, del estrecho de los Dardanelos, estaba el problema ese. ¿Por qué entra? Búscame una explicación de por qué la OTAN, Turquía pertenece a la OTAN. Es más, con ese paso comenzó la Guerra Fría. Es un punto de estrangulamiento. Es un punto de estrangulamiento. Y de cierre para la flota rusa, soviética. Soviética. Entonces, nos vamos a una pausa, don Bienvenido. Al regreso vamos a saludar. Sí, muy interesante. Al regreso pues estaremos saludando y dando también la bienvenida y escuchando a nuestro querido invitado Inocencio García. Pero eso es al regreso. Llévatelo, Francis. Yo abrí mi cuenta con facilidad